Si tuviera que describir el kimchi, lo describiría como algo crujiente, salado, umami y obviamente picante. Personalmente me sorprende la pasión que ha despertado el kimchi durante los últimos años, más que nada porque creo que es de estas cosas que no gustan a todo el mundo. Tiene un sabor muy fuerte y un olor muy característico. Me parece algo parecido a la trufa o quesos azules muy fuertes. Pueden gustar muchísimo o no gustar absolutamente nada. Con esta intro que te he hecho, seguro que dirás, oye Coco, estás vendiendo muy mal el kimchi. Puede que tengas razón, pero ten en cuenta que también puedes ser de esas personas a quienes les encanta el kimchi. Así que vamos con la receta. Vamos a empezar con la col. Para el kimchi que vamos a hacer vamos a usar esta verdura de aquí. Yo la conozco como tapai chai, pero creo que se llama col china. Como siempre, recordarte que las cantidades y todos los ingredientes te las voy a dejar en la descripción. Yo usé 2 coles que las dos juntas pesaban alrededor de 1 kilo. Lo que hice fue cortarlas por la mitad, quitarles el tallo y hacer un mini corte aquí. Luego te explico para qué sirve este mini corte, pero mientras tanto vamos a repetir el proceso con las otras mitades de col. Ahora vamos a pasarles una huilla para quitar la porquería y para que la sal que le vamos a poner ahora se enganche mejor. El siguiente paso será salar las coles con mucha sal. Tómatelo al pie de la letra, mucha sal. No te preocupes, no quedarán saladas, échale sin miedo porque luego vamos a pasar las coles de nuevo por agua para retirar el exceso de sal. Asegúrate de que haya sal en todos lados, en el tallo, en la parte superior, entre hoja y hoja. Lo que estamos buscando es que haya una fina capa de sal en toda la superficie de la col. ¿Por qué tenemos que poner tanta sal? Pues al añadir sal estamos obligando a la col a soltar agua, y al soltar agua la col cambiará de consistencia, se volverá más crujiente, más arrugada y más pequeña. Tendremos que salar todos los trozos de col y una vez lo tengamos vamos a dejarlo reposando durante un par de horas. Poco a poco verás que la col irá soltando agua, no te preocupes, es buena señal. Mi único consejo es que cada media hora más o menos les des la vuelta para que el proceso de salazón sea uniforme. Mientras tanto voy a hacer un acompañamiento para el kimchi. He visto que es bastante común acompañar el kimchi con panceta de cerdo hervida. Voy a intentar hacer algo parecido, no es la receta tradicional, pero creo que saldrá bien. Lo que hice fue dorar la panceta con ajos tiernos y cebolla. Lo dejé a fuego fuerte hasta que la carne cogió este colorcito. Luego lo llené de agua hasta arriba, añadí jengibre, pasta de soja coreana, unos granos de pimienta negra y todo esto lo dejé a fuego medio durante hora y media porque quería que la carne quedara bien tierna. Vamos a seguir adelantando faena, vamos a hacer a lo que yo he llamado los toppings del kimchi. Vamos a usar una zanahoria, 2 ajos tiernos y nabo daikon. Estas verduras aportarán un poco de textura y sabor al kimchi y el proceso es muy simple, solo las tenemos que cortar. Tenemos las verduras, tenemos la col reposando, nos faltaría algo que unifique todo, algo que haga como un efecto pegamento de los diferentes elementos. Este algo va a ser este porridge, que es una mezcla de agua, harina de arroz glutinoso y azúcar. Lo vamos a poner a fuego medio removiendo todo el rato hasta que espese. La consistencia que buscamos es este de aquí y una vez la tengamos la vamos a dejar que se enfríe. Antes te he comentado que las verduras aportarán un poquito de sabor al kimchi, pero realmente el sabor se lo va a dar este mejunje de aquí, que lleva ajos, jengibre, cebolla y manzana. Se suele usar pera asiática, pero yo la he sustituido por manzana. Lo trituramos y a esta mezcla le vamos a poner también salsa de pescado. Vamos a juntar todo lo que hemos preparado hasta ahora. Vamos a poner las verduras, el porridge y gochugaru. Es un chile en polvo coreano y este ingrediente es imprescindible. No lo sustituyas por otra cosa o por otro chile que tengas en casa. No creo que funcione porque el gochugaru tiene un sabor muy característico. Por cierto, yo puse medio vaso de este chile coreano y personalmente me gustó mucho cómo me quedó, pero lo puedes ajustar a lo que te guste. Las coles ya han reposado unas 2 horas y como puedes ver están bastante más pequeñas.
Ahora las vamos a pasar por abundante agua para retirar el exceso de sal. Recuerda que estos trozos de col están bastante salados porque antes le hemos puesto mucha sal, así que te recomiendo que le pongas agua, laves bien los diferentes trozos de col, retires el agua y que hagas este proceso unas 5 o 6 veces. Ten en cuenta que dependiendo de la cantidad de sal que le hayas puesto, lo vas a tener que hacer más o menos veces. Pero un buen truco es coger un cachito de col, probarlo y una vez no esté salado, eso querrá decir que ya podrás parar. ¿Te acuerdas de este mini corte? Pues con este corte vamos a dividir los trozos de col para que sean un poco más pequeños. Yo meteré el kimchi en un tarro no muy grande, así que me va bien que los trozos sean más pequeños, si no yo creo que no cabrían. Ahora mismo ya lo tenemos casi todo listo, solo nos faltaría escurrir bien los diferentes trozos de col. Una vez lo tengamos, hemos llegado a la mejor parte, hora de mancharse las manos. Si te digo la verdad, yo en este punto estaba un poco perezosa, así que decidí poner toda la col y a partir de ahí mezclar. No fue muy buena idea. Yo te aconsejo que cojas un trozo de col y que lo vayas impregnando hoja por hoja con la pasta que hemos preparado. Yo quise ir rápida y al final creo que tardé más porque me pasé un buen rato revisando que todos los trozos de col estuvieran bien untados. Conclusión, hazlo poco a poco que al final acabarás más rápido. Voy a coger un tarro para poner una parte del kimchi que hemos preparado para que fermente. Es muy importante que a medida que vayamos poniendo el kimchi vayamos presionando para que quede todo muy bien compacto. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Pues para que no haya aire entre las diferentes capas de col. Este paso es importante para que el kimchi fermente bien y para que se conserve bien. Esta parte de aquí no la voy a poner a fermentar, me la voy a comer ahora con un bol de arroz y con la panceta que hemos preparado antes. Vamos a dejar el cuello del tarro limpio. ¿Ves que está bien prensado? Esto es lo que estamos buscando. Como puedes ver, no he llenado el tarro hasta arriba de kimchi, he dejado unos 2 dedos de margen por si acaso. El kimchi va a fermentar y por lo tanto va a producir gas. Este gas ocupará un espacio, así que le he dejado estos 2 dedos para él. Para la fermentación del kimchi es muy simple, basta con cerrar el tarro, dejarlo un par de días a temperatura ambiente para que fermente y luego solo faltaría ponerlo en la nevera para que se conserve bien. Antes de ir con la cata del kimchi te voy a explicar qué es la fermentación, porque me parece interesante. En la piel de muchas verduras hay unas bacterias que se llaman lactobacillus. El kimchi fermenta gracias a estas bacterias, ya que consumen azúcares de la col y como resultado producen ácido láctico, que es lo que le da este sabor característico al kimchi, le da acidez y ese toque umami. Para que el kimchi fermente bien nos interesa que haya un crecimiento de estas bacterias. ¿Y cómo crecen estas bacterias? Pues dándoles lo que les gusta. Uno, les gustan los sitios donde no hay aire. Por eso era tan importante que presionáramos bien el kimchi mientras lo poníamos en el tarro. También es importante que los días que dejamos el kimchi a temperatura ambiente, en algún momento del día presionemos hacia abajo para que el kimchi esté sumergido en su líquido. Otro punto importante para las bacterias es la temperatura. A temperatura ambiente están a gustito, así que fermentan bien. Ten en cuenta que cuantos más días dejes el kimchi fermentando a temperatura ambiente, más fuerte va a ser su sabor. Yo lo dejé en total 2 días, pero puedes dejarlos más días si quieres y una vez te guste el sabor lo vamos a conservar en la nevera. Después de casi 3 horas, por fin mi primer bocado. Vamos a ver qué tal. Está rico. Nunca había probado el kimchi sin fermentar y la verdad es que el sabor me gusta. Lo voy a probar con carne a ver qué tal. El conjunto del kimchi con la carne y el arroz está espectacular. Me ha gustado mucho. Un poco más para confirmar que el kimchi me ha quedado bien. Estoy orgullosa.
Cari, ven a probar. Te voy a dar primero el kimchi. Yo aviso que a mí los kimchi que he probado no me gustan. Bueno, prueba este. Arroz y kimchi, ¿vale? Pica, ¿Te pica? un poquito. Pero hoy me ha quedado más bueno, ¿eh? Que el otro día. Es que hoy no me sabe como tan fuerte, me entra mucho mejor. Este kimchi me entra muy bien. Porque es fresco, no está fermentado aún. Pues así me gusta. Espera, que esto es lo mejor. Yo creo que el problema lo tengo cuando fermenta, que pilla un sabor muy fuerte y ahí no me gusta mucho. Con la carne está muy bueno, ¿eh? Y le pega muy bien porque la carne es más blandita. Combina muy bien. Combina súper bien. Hay que decir que es que la carne está muy buena. Es que con esta carne todo está bueno. No, pero con el kimchi queda muy O bien. sea, le combina bien. Porque la carne es grasa y el kimchi yo creo que lo hace menos pesado. Y como es crujiente también el kimchi, queda muy Pero ya bien. igualmente este kimchi solo me gusta. ¿Te gusta? Pica. No demasiado, le he puesto menos, ¿eh? Ya, bueno. Con el arroz está rico. O sea, pero el problema es que cuando fermente a mí no me gusta mucho. Bueno, ya lo probaremos. A ver, casi solo no me... Me viene un sabor raro, pero con el arroz se suaviza. ¿Y si esto quieres? ¿Es de kimchi? Espera, dale kimchi. ¿Te gusta el kimchi? A ver. ¿Te gusta?